Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para mí el poder eh, estar con ustedes compartiendo un día más de escudriñar la palabra de nuestro Dios a través de este devocional Palabra de Esperanza. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene una palabra de esperanza, ¿no? Porque en medio de cualquier circunstancia, Dios siempre nos brinda la esperanza de su palabra. Y yo quiero que me acompañe usted el día de hoy a la porción bíblica que nos toca, que es el libro de Éxodo. Seguimos en el libro de Éxodo. Estamos hoy en sábado 3 de julio y vamos a estudiar los primeros 9 versículos, disculpe, del capítulo 34 del libro de Éxodo. Entonces, si gusta, por favor, tomar su Biblia y acompañarme en el capítulo 34 del libro de Éxodo para leer los primeros 9 versículos. Antes de comenzar, pues me gustaría realizar una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias por otro día más, Padre, en el que, Señor, podemos disfrutar de vida y de vida abundante, Padre. Gracias por la salud, Padre. Gracias, Dios, porque nos permites, Señor, despertar al lado de seres queridos, Padre, porque también podemos ver que ellos están bien, mi Dios. Gracias por tu protección, Padre, Señor, porque tuvimos un lugar donde descansar, Padre, donde resguardarnos. Gracias también, Padre, por tu provisión, Padre, porque hemos tenido alimento, vestido, pero sobre todo gracias por ti, mi Dios. Gracias porque tú eres con nosotros en todo tiempo, Padre, Señor. Y gracias, Padre, porque, Señor, tú nos das vida y vida abundante. Gracias por tu palabra, porque siempre nos das esperanza a través de ella, Padre, no importando las circunstancias. Te damos gracias y queremos poner este momento en tus manos, Padre, Señor, para que nos guíes a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe, por favor, aquí en eh, el libro de Éxodo. Es el capítulo 34. Ya lo puede ver usted aquí en pantalla. Y voy a comenzar desde el versículo 1. Dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés, talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después, el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés, y proclamó su propio nombre Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo, Oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Para poder entender un poquito el contexto el contexto histórico del momento en el que estamos aquí, en el momento en el que nos encontramos, tendríamos que ver pasajes atrás, ahí por el capítulo 19, a
Un pueblo que llega al monte Sinaí, han atravesado el mar, ¿no? Han sido libres de la esclavitud de Egipto y ahora están en el monte Sinaí. Y es ahí donde Moisés, a través, o más bien dicho, Dios a través de Moisés, les recuerda el pacto que existe con Abraham, ¿no? Un pacto de promesa, de herencia, de una tierra prometida. Y como usted sabe, en todo pacto hay dos partes, ¿no? Dos partes que tienen que hacer lo suyo. Dios promete dar una tierra prometida, el pueblo tiene que obedecer a sus leyes, a su mandato. Y el pueblo entusiasmado responde a Dios, ¿no? Moisés se reúne con Dios en el monte, en la montaña, donde va a recibir los mandamientos, estos mandamientos del célebre, del famoso capítulo 20 de Éxodo, ¿no? Y Moisés le va a referir al pueblo estos mandamientos, el pueblo los va a escuchar y va a prometer nuevamente obediencia a estos mandatos, ahí por el capítulo 24, y entonces Moisés es nuevamente llamado a la montaña. ¿Por qué? Porque va a recibir todavía más instrucciones importantes con respecto a la construcción de un tabernáculo, de órdenes de cómo se van a hacer los sacrificios, la ordenación de los sacerdotes y bueno, pues va a recibir estas tablas de piedra con el testimonio escrito nada más y nada menos que por el dedo de Dios. Estamos hablando de un periodo de alrededor de 40 días, en días en los que un pueblo que había prometido obediencia va a caer en la desesperación y entonces toma a Aarón y le pide que les haga un Dios a la medida, un Dios tangible, un Dios que puedan ellos ver, un Dios que se pueda adaptar a sus caprichos y necesidades. Esto es un poco triste, pero nos enseña muchas veces lo que solemos hacer nosotros con Dios. Cuando de repente no nos gustan ciertas verdades, cuando de repente no nos gustan ciertas confrontaciones que Dios nos trae, y entonces tratamos de sustituirlo por un Dios que construimos nosotros mismos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y es triste porque nos permite ver entonces que este discurso que el pueblo había hecho con respecto a su compromiso no fue otra cosa sino un momento de mero emocionalismo. Y es muy importante siempre estar alertas ante este tipo de situaciones, porque muchas veces nuestro corazón, en cuanto a los sentimientos, en cuanto a las emociones, nos suele ganar y muchas veces tomamos decisiones por emociones y decimos, sí, Señor, yo voy contigo hasta el final, ¿no? Como este Pedro con el Señor, ¿no? No vamos a permitir que te pase algo, es más, yo daría mi vida antes que tomen la tuya, ¿no? Y bueno, sabemos el resto de la historia, ¿no? Pero muchas veces solemos hacer eso, muchas veces solemos decir, no, ahora sí te voy a servir con todo, Señor. Ahora sí voy a leer tu palabra, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a hacer todas estas disciplinas que me has estado pidiendo y que por X o Y pretexto o razón, no las he podido hacer, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con no dejarnos llevar por las emociones y por sentimentalismos. Ante esta situación, Dios determina exterminar al pueblo, ¿no? Y le promete a Moisés un pueblo nuevo, una nueva descendencia a partir de él. Es una oferta muy tentadora, la verdad. Sin embargo, sorpresivamente Moisés se niega, ¿no? Lo sorpresivo no es tanto que Moisés se niegue, lo sorpresivo es que de hecho intercede por este pueblo terco, este pueblo rebelde. Pero no es para menos, Moisés entiende muy bien la situación. Moisés dice, no es posible que un Dios tan recto y tan justo como tú, oh Dios, rompa un pacto. Había un pacto con Abraham, porque la descendencia y las generaciones eran sobre Abraham. Entonces, no puedes raerlos y hacer ahora una generación a partir de mí, una especie como de pacto mosaico, ¿no? En el que ahora las generaciones son sobre Moisés, ¿no? No, Dios, no, porque tú eres santo, tú eres recto. Lo que Moisés dice, de hecho, es,
¿Qué van a decir las gentes que sacaste al pueblo para destruirlo en el desierto? ¿Cómo podría ser blasfemado tu nombre? Y esta es una enseñanza muy linda porque nos enseña el verdadero testimonio, ¿no? El testimonio no es hablar de mí, de qué tan bueno soy en el cristianismo, no. El testimonio es que la gente hable bien del Dios al cual creemos. Y sin embargo, bueno, vamos a ver también la reacción de Moisés. Moisés va a mostrar su enojo. No es para menos. Todos aquellos que hemos estado en alguna situación de liderazgo, ¿no? O de autoridad, nos hemos sentido así cuando de repente damos una instrucción, ¿no? Y por alguna situación nos ausentamos y cuando volvemos encontramos que la gente ha hecho todo lo contrario, ¿no? Y nos dan ganas de hacer lo mismo que hizo Moisés, de romperlo todo, ¿no? Moisés va a quebrar las tablas, va a destruir el becerro e incluso va a ordenar que los levitas exterminen a todos aquellos que se habían corrompido tras este Dios falso. Pero nuevamente vemos a Moisés que vuelve a interceder por el pueblo de Dios. Y es cierto, Dios va a manifestar su disgusto, le va a decir, mira, al que pecare contra mí, a este yo lo voy a quitar del libro de la vida. Y entonces Moisés va a levantar una tienda fuera del campamento, donde va siempre a consultar a Dios. Esta tienda es conocida como el tabernáculo de reunión, donde Moisés va a conversar con Dios y va a, sobre todo, pues a consultarlo, ¿no? Es ahí donde Dios va a prometer su presencia, ¿no? Y bueno, pues Moisés entonces pide ver la gloria de Dios, que es el capítulo que antecede al que estamos estudiando, ¿no? Y pide ver la gloria de Dios. Dios le concede esa gloria, no le concede ver el rostro. Como dice la palabra, solamente puede ver sus espaldas. Llama la atención que lo dice en plural, pero no concede ver su rostro, ¿no? Pero sí puede ver la gloria de Dios. Y entonces llegamos a este capítulo 34. Este capítulo 34 donde Dios revela su carácter. Dios aquí empieza a revelar su carácter. Y me encanta la respuesta de Moisés. La respuesta de Moisés nos enseña mucho. Entonces lo que quiero hacer es que quiero que estudiemos este carácter de Dios que nos muestra en estos primeros versículos del capítulo 34. En el primer versículo, Dios le dice a Moisés, mira, talla 2 tablas, ¿no? Porque en ellas yo voy a escribir las mismas palabras que estaban en las que habías destruido, ¿no? Perdón. Y entonces vemos aquí un Dios que revela su respuesta. Dios es un Dios relacional, es decir, Él busca tener una relación con nosotros, no es un Dios impersonal, ¿no? Es un Dios relacional y es un Dios que responde, ¿no? Que a veces pareciera que no responde, ¿no? A veces pareciera que queda callado ante nuestras oraciones, pero recuerde usted que a veces el silencio de Dios no siempre significa la negación de Dios, ¿no? Hay veces que Dios sí va a negarse nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque quizás estamos pidiendo algo que en un futuro nos pueda hacer daño, pero Dios siempre va a traer una respuesta. Y ante esto podemos ver que Dios siempre nos pide dar un paso de fe, ¿no? Le dice a Moisés, talla 2 tablas de piedra. O sea, Dios pudo haberlo hecho, Dios pudo haberse labrado él mismo las tablas, ¿no? Pero Él siempre nos pide a nosotros dar este primer paso de fe. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de esta filosofía del ayúdate que yo te ayudaré, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Dios nos pide dar los primeros pasos de fe para que sea nuestra alma, para que sea nuestro corazón el que entienda que es necesario creerle, ¿no? Y vemos aquí también un proceso de restauración, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios puede volver a hacer las cosas sobre lo que nosotros quizá hemos destruido. Piense usted en alguna situación alguna relación rota, alguna situación que en la que quizá usted tuvo la culpa de esta ruptura, y lo que Dios nos dice es, mira, yo puedo volver a escribir, yo puedo volver a hacer en aquello que tú hiciste pedazos, ¿no? Los versículos 2 y 3, donde le pide a Moisés que se prepare para subir al monte, ¿no? Le dice que nadie lo acompañe, que tampoco permita que haya rebaños alrededor. Nos muestra, aquí Dios nos revela su dirección y sobre todo su control.
Dios tiene el control de todas las cosas. Es cierto, se necesita un corazón dispuesto. Por eso es que le dice a Moisés, prepárate para subir al monte. Nosotros para acercarnos a Dios necesitamos tener un corazón preparado, un corazón dispuesto. Muchas veces hemos llegado al cristianismo, yo se los puedo decir por testimonio, por otros motivos, quizá motivos equivocados, ¿no? Y quizá ya en el camino conocemos a Dios y entendemos cuál es el verdadero motivo de buscarle. Pero muchas veces hacemos las cosas, hacemos determinados servicios en la iglesia, etcétera, con motivos equivocados y nos damos cuenta que en realidad nuestro corazón no estaba preparado. Entonces es importante, aquí resuenan mucho las palabras del Señor Jesucristo, velad y orad, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante tener un corazón dispuesto. Y tenemos que entender que este es un proceso personal. No le dice, nadie puede acompañarte, porque yo quiero hacer algo contigo de manera personal. ¿No? No puede estar aquí mamá, no puede estar aquí papá, no puede estar el esposo, la esposa, los hijos, porque esto que tengo que hablar, lo tengo que hablar directo a tu corazón. Y lo más importante es que Dios lleva la pauta. Me llama la atención que le pide las dos tablas de piedra, pero al final de cuentas, quien va a terminar escribiendo va a ser Dios, porque Dios es el que lleva la pauta de las situaciones. En los versículos 4 y 5, Moisés obedece ante esta petición de Dios, talla las tablas, ¿no? Él sale temprano, dice, sale de mañana, sube al monte Sinaí, ¿no? De hecho, lo dice la palabra tal cual, tal como el Señor lo había ordenado, ¿no? Y entonces dice que el Señor descendió en una nube y que se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, revela ahí su nombre. La versión que yo leí, que es la Nueva Traducción Viviente, dice Yahvé. En Reina Valera seguramente usted lo encontrará como Jehová, o en versiones como la Nueva Versión Internacional lo encontrará simplemente como el Señor, ¿no? Es decir, vemos aquí a Dios revelando su gloria. Dios está dispuesto, pese a que Dios es Dios, Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a descender, Él está dispuesto, como dice su palabra, a inclinar su oído. Y no solamente eso, no solamente está dispuesto a descender o a inclinar su oído, sino que está dispuesto a acompañarnos. Esa es la palabra de esperanza. Por eso es de tanta bendición correr a la palabra y abrirla, escudriñarla, sobre todo en estos tiempos difíciles, porque podemos descubrir a un Dios que siempre ha estado ahí, que no ha sido distante, que no ha sido un Dios que pareciera que ignorara las situaciones, sino que siempre ha estado ahí, que se ha inclinado hacia nosotros para estar atento a nuestras necesidades, y no solamente eso, sino que nos ha ido acompañando. Dice aquí el pasaje que se quedó allí con Moisés y entonces le declara su nombre nuevamente, ¿no? Vuelve a proclamar su nombre. Es decir, Dios siempre nos va a dejar en claro ante toda situación, primero que nada, quién es Él. Y nosotros tenemos que tener en claro quién es Dios. Antes que cualquier otra cosa, antes que buscar cualquier otra solución, tenemos que tener en claro quién es Dios. Dice el versículo 6 que entonces el Señor pasa delante de Moisés proclamando su nombre y empieza a describirse como el Dios de compasión, de misericordia, lleno de amor, fidelidad. Y entonces Dios nos revela precisamente esta parte de su carácter, su misericordia. ¿Por qué? Porque en Dios es en donde está la compasión. Fíjense, yo cuando era católico recuerdo que íbamos a la famosa visita de las 7 casas y entraba yo al templo, a la iglesia católica, y veía yo las imágenes de este Cristo llevando la cruz, y yo sentía mucha lástima por esta persona, ¿no? Y sentía yo compasión por esta estatua que veía toda llena de sangre, con heridas, etcétera. Cuando la realidad es que es diferente, es al revés. Cristo se compadeció de nosotros y Él entregó su vida por nosotros porque nuestra situación era muy mala, estábamos condenados al infierno, a la muerte eterna. Entonces realmente la compasión no está en nosotros, la compasión está en Dios. Es cierto, Él quiere que nosotros aprendamos a usar de misericordia, pero realmente la compasión surge de Él. Que su misericordia es en amor, dice que está lleno de un amor inagotable y que su misericordia es producto de su fidelidad, porque Dios es fiel. En el versículo 7 nos habla acerca del perdón, dice que perdona la iniquidad, pero que no absuelve al culpable, ¿no? Y entonces aquí vemos a un Dios que está revelando su justicia.
¿no? Es cierto, tenemos un Dios que está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente, a aquel que busca dejar el pecado a un lado, ¿no? Pero también está dispuesto a dar la culpa al inicuo, es decir, aquel que no quiere dejar su pecado, que inclusive hasta ama pecar, ¿no? Y no solamente eso, sino que Dios nos muestra la consecuencia del pecado. Para nosotros es muy fácil de repente tomar una decisión y pecar, ¿no? Pero tenemos que entender que lo que hacemos afecta a otros y muchas veces nuestro pecado puede afectar a nuestra familia, a nuestros hijos, como dice la palabra, hasta la tercera y cuarta generación. Y finalmente vemos la respuesta de Moisés. Dice que al instante Moisés se postra, ¿no? Y le ruega para que Dios los acompañe y que Dios les perdone esta rebelión que han mostrado. Mire, nosotros no podemos sobreponernos a Dios. Nosotros no podemos tratarle a Dios como igual a nosotros o sentirnos superior a Él. Nosotros tenemos que tener siempre esta actitud de postrarnos delante de Dios, delante de su grandeza. Tenemos que buscar siempre su ayuda y su compañía. Yo no sé usted por qué situación difícil pudiera estar pasando, pero es importante que usted siempre, siempre, siempre busque primero la ayuda de Dios antes de un abogado, antes de un médico, antes de un palancazo, un influyente. Es importante primero correr a aquel el cual lo puede todo, el cual es dueño de todo, el cual lo controla todo. Y es importante que también vivamos. Aquí tenemos una ventaja sobre Moisés. Moisés constantemente tiene que estar pidiendo perdón por la rebelión del pueblo. Sin embargo, nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos a aquel que entregó su vida por la cual ya hemos recibido el perdón, pero sí es importante que entonces vivamos bajo estos, lo que Pablo llamaba frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es muy importante que nosotros, entendiendo este carácter de Dios, tengamos esta respuesta. Vamos a orar, si bien le parece. Amado Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Dios, porque tú eres real, porque Padre, tú siempre respondes, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú siempre, Señor, muestras tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, porque tú perdonas, Dios, pero también eres justo, Padre, y das el justo pago. Dios, gracias, Señor, porque dentro de todo esto, Padre, Señor, tú nos has acompañado en todo tiempo y siempre nos brindas una palabra de esperanza. Mi Dios, danos la gracia, Señor, para poder responder como lo hizo Moisés, Padre. Permítenos, Señor, tener siempre una actitud reverente delante de ti, Padre, poder postrarnos a tus pies, Padre, para siempre buscar tu pronto auxilio, tu pronto socorro. Padre, sabiendo que hemos recibido tu perdón en Cristo Jesús. Y permítenos siempre, Padre, llevar una vida con frutos de arrepentimiento, que podamos mostrar estos frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues les agradezco mucho. Quiero saludar aquí a la gente que se conecta. Alejandra Villa, muy buenos días. A Mónica Gordillo, está también María Sara González, Gabriel Vélez, Silvia Álvarez. Buenos días a todos. Alejandra Alonso, a mi esposa Saray Figueroa, buenos días, amor. Vicky Ruggerio, José Acosta, Blanca Barrientos, Brígida García, nuestra hermana Leo Patiño, buenos días, hermana Ruti Castro, qué gusto saludarles. Raquel, amiga, qué gusto saludarte, qué bendición. Susi Rojas, qué bendición, muchas gracias por conectarse. No me resta más que invitarles a que sigan conectados aquí en Torrefuerte. Vienen ahorita la Escuela de Desarrollo Cristiano con 3 clases. En la semana todavía tendremos más clases, todavía tendremos más aprendizaje, más enseñanza. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. No olvide también que ya estamos en presencial, en nuestros servicios de domingo presencial. Consulte usted el proceso para adquirir su boleto. Recuerde que esto es gratuito, no tiene un costo, es simplemente para el control de la entrada de acuerdo a los protocolos del gobierno, pero ya cada vez las restricciones son menos, entonces pues ya nos pueden acompañar más personas. Y bueno, pues no me resta más que darle las gracias por estos minutitos y pedirle que siga, por favor, que siga usted meditando en la palabra y que permita usted que Dios hable a su vida.
Muchísimas gracias. Dios le bendiga.